Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo. Entonces, hoy día vamos a tratar un tema que tiene que ver con la literatura, ya a nivel no solamente española, sino francesa. Y estaremos viendo algunos objetivos que vamos a alcanzar en esta noche. El primer objetivo que vamos a alcanzar en esta noche y que va a ser muy importante para nosotros es tomar en cuenta el desarrollo que vamos a tener hoy día. ¿Y cuál es el desarrollo que vamos a tener el día de hoy? Conocer y valorar la perspectiva del neoclasicismo, en su afán de qué, de criticar las costumbres de esa época. Entonces lo que estaremos tratando es criticar, pues, criticar las costumbres de esta época que van a ser necesarias, pertinentes en estos momentos. Y lo otro que tiene que ver, y que también es importante, es valorar la finalidad y la utilidad didáctica y moralizante que tiene el neoclasicismo y que es importante tomar en cuenta. Lo otro es conocer a los principales representantes y sobre todo los aportes que han dado al neoclasicismo como corriente literaria, ¿no? Entonces hay que entender que el neoclasicismo nació ¿en dónde? En Francia. Ya, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, estaremos hablando un poco sobre el contexto histórico. ¿Esto qué significa? ¿De qué manera se ha desarrollado? ¿De qué forma ha sido el desarrollo de esta eh, corriente literaria? Durante el siglo XVII, hay que entender, en Francia, o en este caso Francia, está marcada por el absolutismo, la monarquía absolutista, que se consolida con el reinado de Luis XIV. Luis XIV es conocido como el rey Sol, ¿no? ¿Por qué? Porque se vestía como sol, ¿no? Esa era una de las características de su vestimenta. Luego, lo que podemos nosotros encontrar, y que es importante, que esto va a marcar un duro proceso por más de 50 años. De 1661 hasta el año 1715, el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, va a gobernar Francia. Él estaba convencido que gobernar era pues por la voluntad divina. Era algo muy común en esos tiempos, ¿no? Decir que los reyes eran los representantes de Dios y que esto pues lo avalaba la religión. Hay que entender que fue uno de los más grandes monarcas de Francia. Gobernó como soberano absoluto, sometió a su control personal todas las actividades del reino, que era muy común encontrar en esos tiempos. Inclusive la cultura misma, la cultura va a tener una influencia, pues, por el rey Luis XIV, a su vez, la religión misma. Pero el rey Sol, como era conocido, estaba empeñado en una belicosa política expansionista francesa. Lo que él quería, pues, era que Francia sea el centro de Europa y que Europa pueda conocer a Francia. Entonces, una de las maneras en las cuales él podía, pues, en este caso, desarrollar ello, esto, pues, le llevó a qué? Le llevó al país a una serie de guerras, que muchas de ellas fueron pues con su vecino país, que dicho sea el caso, como lo hicieron con Francia, ¿no? Con muchos de ustedes, Francia lo hizo con España a través de la Guerra de Sucesión, cuando uno de los gobernantes en España había muerto sin dinastía, sin hijo y sin heredero, pero tenía un sobrino y ese sobrino vivía en la corte de las Versalles, que era pues sobrino también de Luis XIV. Y esto pues ocasionó que después, más adelante, pueda pues llevarlo a que pueda llevarlo a consecuencias funestas porque hubo pues una guerra civil en España que duró muchos años hasta que decidieron que ese sobrino, que era el sobrino del rey de España y también del rey Luis XIV, pudiera gobernar pero sin injerencia francesa. Por último, Luis XVI, que es el hijo de Luis XV, que llega a ser el nieto de Luis XIV, el rey Sol, gobernó sin tino. ¿Qué significa? Pues no tenía esa política muy buena de poder atender al pueblo. Entonces, lo que va a ocasionar y lo que va a suceder va a ser pues que va a traer como consecuencia eh, algunos problemas. Porque hay que entender que Luis XVI va a estar envuelto en placeres mundanos y nunca se preocupó por los asuntos del gobierno. Esto pues se preveía que iba a haber una catástrofe y se le atribuyó pues la frase, después de mí viene el
diluvio. Eso es lo que dijo Luis XVI. Esto pues marcó la gran crisis de la monarquía francesa y esta decadencia fue el símbolo de el hito más importante que tuvo la historia contemporánea. Es la Revolución Francesa que se dio el 14 de julio del año 1789. Y esto trajo a que Europa cambie su manera de ver las cosas, cambie su manera de la cultura, la manera, la religión, porque vamos a encontrar cuando viene la Revolución Francesa, vamos a ver que va a existir una república sin religión, sin Dios, y va a ser muy distinta. Entonces, esto va a conllevar a que la sociedad francesa cambie su manera educativa y, entre otras cosas más, en torno a ello. Pero eso va a ser lo más relevante, lo más importante al respecto, ¿no? Como ustedes han podido encontrar o, en este caso, conocer. Ahora, lo que vamos a encontrar y lo que vamos a estar viendo es la definición. Pero antes de eso, quiero hablarles de algunos representantes que son importantes dentro del neoclasicismo. Por ejemplo, uno de los representantes es Days o David Pascal, Blas Pascal, que escribió una obra llamada Cartas Provinciales. Ahí tenemos a Pierre Corneille, que escribió Horacio, Andrómeda, La muerte de Pompeyo y el Cid, ¿no? El Cid. René Descartes, un filósofo francés racionalista que escribió El discurso del método y tiene una frase que se le atribuye hasta el día de hoy a él, que es una frase filosófica que está en latín, cogito ergo sum. Cogito ergo sum significa pienso, luego existo, porque para pensar necesito existir, porque sin pensar entonces no podría existir y sin existir entonces no podría pensar, ¿no? Muy interesante la frase de René Descartes con su frase pues conocida pienso, luego existo o en latín cogito ergo sum. De ahí tenemos a Jean Rousseau, Jean Jacobo Rousseau, que en sí no era un francés, sino era un suizo. Él escribió El Emilio, y El Emilio es una obra con tendencia educativa, donde ustedes van a encontrar, en muchos de los casos se dice que al niño hay que darle esa libertad, porque hay que ver pues que en ese tiempo la moda era pues la libertad del hombre, entonces hay que darle una libertad para enseñar. Y tiene una obra, otra obra también conocido como el contrato social. Ese contrato social pues va a consistir en que nuestra sociedad está basada en contratos, está basada en tendencias de que nosotros tendríamos pues que lograr. Y por último tenemos pues una obra también de Jacobo Rousseau o Jean Jacobo Rousseau que él escribe y dice pues el origen de la desigualdad de los hombres. Y les cuento un caso. El origen de la desigualdad de los hombres nos va a hablar sobre todo sobre cómo se origina la propiedad privada. Entonces, él dice, un día, un hombre, y esto es interesante, ¿no? Como dice Jacobo Rousseau, todos teníamos todo. De todos era de todos. No había propiedad privada, no había, tú eres mío, esto es mío, o esto es mío. Por ejemplo, yo puedo decir, estos audífonos son míos. No, pues. O puedo decir yo, por ejemplo, esta cinta scotch es mía. Entonces, ahí en ese tiempo no existía. Pero dice que un día, un hombre cerca su terreno. Al cercar su terreno, ¿no? La gente, los demás lo vieron y le preguntaron, se acercaron a él y le dijeron, ¿por qué has cercado el terreno? Y le dijeron, he cercado porque es mío, es mío. Entonces la gente que escuchó esa declaración, y Rousseau lo dice así, tontamente, le creyó. Y de esto vino, ¿qué cosa? Las guerras, las ambiciones, el dolor, la miseria, la muerte, los asesinatos. ¿Por qué? Porque solo un hombre se le ocurrió decir que esto era mío y la gente le creyó. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién lo dijo o quién lo creyó?
¿Quién tiene la ¿Quién culpa? lo creyó? Exacto. Entonces, es parte de para que ustedes puedan entender cómo Rousseau nos hace entender. Es una obra muy interesante que por acá debo tenerlo, está en físico, y nos hace entender pues cómo ha estado nuestra sociedad, cómo se ha configurado nuestra sociedad, de qué manera ha sido compuesta, de qué manera ha estado siempre esta sociedad que tenemos, una sociedad pues extravagante que ha logrado tener lo que es hoy día, ¿no? Entonces, dentro de esos representantes tenemos a Jacobo Rousseau, de ahí tenemos a Molière, que escribe el Ávaro, escribe, por ejemplo, El médico a palos, y Jean Racine, que escribe Andrómeda, Británico, Bayeceto, Infinita Ludie, Freda y Midrades. Así es. Entonces, y el más que representante, que es justo el que vamos a hablar, el que nos conviene a nosotros hablar, es de Leandro Fernández Moratín, ¿no? Leandro Fernández Moratín, a mí dice por acá, entonces, profesor, ¿estaríamos mejor si todos nos compartiríamos y nada fuera de nadie? Rousseau lo dice, yo no lo digo. Rousseau dice que el problema de todos los males ha sido porque existe la propiedad privada. Y Rousseau no es un comunista, por si acaso. Él es un teórico de tendencia liberal, ¿no? Burguesa. Entonces, él consideraba de que en esos tiempos, pues, ¿quién tenía la propiedad? La religión con el rey. Él decía, tenemos que quitarle a ellos para darle al pueblo. ¿Y el pueblo quién era? La burguesía, no era el proletariado, lo diría, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Rousseau decía que sí, el problema de todo fue la propiedad privada. Lo que ha hecho daño es decir, oye, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y la gente se pelea por eso. Por ejemplo, la guerra con Rusia, ¿cómo se llama el otro país? Ucrania. ¿Qué están buscando? Mi pregunta es, ¿qué es lo que están buscando? ¿El gas? Porque tienen los Matarse gasoductos. entre ellos mismos. Sí, pero el origen principal es el gas, el control del gas. ¿Por qué? Porque uno dice que es de él y el otro dice que es de él. Entonces, esa es la guerra. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la situación, ¿no? Muy bien, Gretel y Grismar que hablan muy buena pregunta que han hecho. Esa es la situación. El problema es eso. Hemos visto, pues, que la situación que existe actualmente es porque la propiedad privada se ha convertido como un botín. ¿Qué es un botín? Quiero algo, lo quiero obtener y no me importa cómo. Entonces, eso se llama, pues, Rousseau diría, pues, que eso fue el mal de todos los males. Y no lo digo yo, es un libro que se llama, yo les recomiendo que lo lean, se llama El origen de la desigualdad de los hombres, de Jean Jacobo Rousseau, que es un suizo, pero que máximo representante en el pensamiento francés, ¿no? Y que ha sido uno de los pilares para la Revolución Francesa que se dio en 1789. Espero que haya podido absorber sus dudas al respecto, estimados. Muy bien, entonces continuando y tomando en cuenta nuestra participación, que es muy importante, muy necesaria ante todo lo que estamos haciendo, entonces vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos. ¿Por qué es importante el neoclasicismo? ¿Por qué nosotros consideramos que el neoclasicismo ha ayudado bastante a nuestra tendencia? Entonces vamos a poner acá definición. Ya, la definición. Entonces vamos a poner acá la definición. Ahí está. Ahí está. Vamos entonces a poner acá la definición. ¿Qué cosa es el neoclasicismo? Es un movimiento cultural que surge en Francia, ya que surge en Francia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta aquí, ¿ya?
la segunda mitad del ciclo, ya del ciclo 17 y ciclo 18. Influenciado, vamos a poner acá, influenciado, ¿por qué? Por la cultura, acuérdense, la cultura greco-latina. Ya, ahí está, greco-latina. Ahí está. Ese sería entonces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, te comento. Esto es importante que tú lo conozcas. Y ustedes miran, pero profesor, ¿qué es lo que ha sucedido con todo esto? Mira, y eso es importante que lo vean. Aquí lo que vamos a encontrar es que el neoclasicismo, la palabra neo significa nuevo. Clasicismo es volver a lo clásico. Ismo, corriente. Entonces, corriente, esa corriente vamos a volver a lo clásico, a lo que era la antigua Grecia y Roma. Entonces, la corriente neoclasicista va a irse en contra de la religión, se va a ir en contra del sistema, va a estar en contra de todo aquello que nos habían parametrado, que nos habían estructurado como tales, como personas medievales. Pero hay que entender, pues, que esta sociedad va a estar plasmada y va a estar dominada por la religión. Acuérdense que la religión a través de la historia ha sido lo que ha dominado a través de las clases dominantes. Se ha encargado de qué? De someter, de doblegar, de humillar, de asesinar, de acabar con la sociedad. Entonces, la que nos dicen y nos hacen creer a nosotros que por un lado, y eso es lo que nos han dicho siempre, que la religión va a traernos el bien y la paz a la humanidad es falso. ¿Por qué? Porque en sí ellos son los promotores de las guerras. Ellos son los promotores de las guerras, ellos son los promotores del mal. Entonces, lo que ellos se encargan es qué cosa? Se han encargado por muchos años de hacernos creer a nosotros, ojo, y esto es importante, hacernos creer que ellos son los quien combaten el mal. Pero acuérdate de esto, y les hago un poco acá de filosofía. ¿Creen ustedes que por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? A ver, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia del bien. ¿Y qué es el bien? La ausencia del mal. Díganme ustedes, ¿para que exista el mal no tiene que existir el bien? ¿Para que exista el bien no tiene que existir el mal? ¿Qué creen ustedes? A ver, coméntenme en los comentarios, ahí en el chat. Para eso es este curso. Este curso es literatura, para que ustedes piensen, razonen, vean de esta manera. Entonces, díganme ustedes. Ah, me dice, ¿qué cosa es grecolatina? Grecia. Grecia, Roma. Latín, de ahí. Díganme ustedes justo a esta pregunta. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, la influencia de la religión ha llegado pues a hasta el día de hoy. Entonces, los franceses, a través del neoclasicismo, lo que van a querer ellos, ¿qué cosa es? Cambiar esa manera de pensar, esa manera religiosa, e irnos en contra de todo que está formado, arquitectado, construido bajo la primicia de la religión y volver a qué? Volver, en este caso, a lo que nosotros conocemos. ¿Qué cosa es? En este caso sería, pues, dicho sea del paso, ¿a qué? A una sociedad sin religión. Por eso la Revolución Francesa, y eso dile a tu profesor de historia, te va a comentar, se buscó hacer una sociedad sin religión, pero no se logró. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados, pues. Greta y Ismael me dicen, entonces, profesor, estaríamos mejor sin la religión. ¿Qué creen ustedes? Pero hay un buen libro que te recomiendo que abras sobre las historias de las religiones, que hace tiempo lo he leído, que dice que ninguna sociedad antigua, y esto es importante que lo sepan, no ha tenido, toda sociedad antigua ha tenido religión. Entonces, el hombre, desde el punto de vista filosófico, tiene que depender de algo o de alguien. ¿Por qué? Porque su dependencia socioemocional le conlleva eso. Y eso es lo que ha configurado y ha construido a través de los siglos.
¿no? Y eso es importante saber, ¿no? Entonces me dice, sus compañeras me dicen acá de esta manera, profesor, entonces ¿seríamos mejor sin religión? La pregunta es, ¿por qué entonces está la religión? Profesor, ¿y los ateos de qué dependen? Ah, eso es un tema. Mira, eso es un tema interesante y acá lo tomo en cuenta. La palabra ateo significa sin Dios, pero hay otros, los agnósticos, los que no afirman ni niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿los ateos en qué creen? En su propia filosofía. Entonces, de una u otra forma, dependen de algo. Entonces, el ser humano, de una u otra forma, siempre va a tener que depender de algo. Y eso no lo digo yo, la psicología misma lo expresa, que como seres humanos somos seres dependientes. Así es. Entonces, de una u otra forma, la religión ha servido para eso. ¿Para qué? Para cubrir la ausencia o las falencias o las carencias que hemos tenido. Y eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que hasta el día de hoy sigue. Y se sigue aprovechando, porque sigue aprovechando la oportunidad de eso. ¿No? Y ustedes van a poder verlo a través de las sociedades que tenemos. Por ejemplo, un poco nos vamos a Europa y vamos a encontrar que Europa es una sociedad que no prima la religión, solamente en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina tiene otra tendencia de ver las cosas. Digo, América Latina significa todos los que hablamos el habla español portuguesa, ¿no? En el caso portugués y el español, ¿no? Ese sería. Entonces, eso es importante saber hasta qué punto nuestra sociedad estaría preparada para esto, ¿no? Eso también es necesario ver, ¿no? ¿Podríamos? No, considero personalmente que no podríamos vivir sin una religión. ¿No? ¿Por qué? Porque la sociedad misma ya ha plasmado su dependencia. Así es. Espero que haya resuelto sus dudas, ¿no? Como yo en sí, como les comento, este curso lo hago siempre enseñando literatura desde una perspectiva filosófica. ¿Por qué? Porque yo soy en sí profesor de filosofía y de paso vemos pues las diversas culturas que encontramos durante todo ello, para que ustedes puedan entender y comprender. Ya puedan, entender. Ahora sí, vamos a ver un poco sobre las características. Acá va a ver la razón. La razón va a ser muy importante. El conocimiento. Francis Bacon dijo algo muy interesante. El conocimiento es poder. Si nosotros tuviéramos el conocimiento, hoy día seríamos las personas más poderosas del mundo. Pero ¿por qué nos esconden el conocimiento? ¿Por qué creen ustedes que nos esconden el conocimiento? Porque tienen miedo que las grandes mayorías, que las masas como nosotros, que somos del pueblo, conozca el conocimiento, que tenga el conocimiento. Porque si cuando tengamos el conocimiento, nosotros vamos a despertar de esa anestesia que nos han puesto, que es a través de la religión y a través pues de los medios de comunicación, y lo que han hecho, qué cosa es que nos sometamos a lo que ellos desean. Entonces, el conocimiento es que hoy día hace que podamos tenerlo. Pero Bacon nos dijo que el conocimiento es poder. Si tú tienes el conocimiento, entonces tú tienes el poder. Hoy es fácil tener el conocimiento. ¿Lo tenemos a través de qué? ¿A través de qué lo tenemos? A través de un celular. Entonces, el celular, tenemos este aparatito con internet, el Google, y podemos buscar cualquier información en estos momentos. Y pueden ustedes corroborar si lo que estoy diciendo es cierto o es falso, ¿no? Y ustedes van a poderse darse cuenta que hoy día yo puedo ser juzgado. Puedo ser juzgado si de lo que he dicho es verdad o no. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha llegado a la humanidad, pero de una forma muy distinta. Entonces, lo que hoy día tenemos que hacer
Y lo que decían los neoclasicistas es que la razón tiene que ser la prioridad en sus vidas. Tienen que buscar que ya no busquemos los sentimientos, no sea que los sentimientos nos dominen, sino ahora la razón, el conocimiento. Busquemos pues que si queremos hablar de Dios de forma racional, el mismo Descartes, que era René Descartes, hablaba que Dios existe. ¿Por qué Dios existe? Él decía que Dios existe porque en tu mente existe y como existe en tu mente, entonces ya existe. Él decía de esa manera. Entonces, esa era su manera de pensar de Descartes. Entonces, René Descartes es de esta época. Es un racionalista. ¿Por qué? Porque hay que entender que él decía la frase filosófica cogito ergo sum. Y cogito ergo sum significa pienso, luego existo. Y si pienso, tengo que existir. Y si no existo, entonces no pienso. Esa era la manera como él hablaba en su frase que él tiene, que justo les estoy comentando. ¿Qué más? ¿Qué más lo que vamos a encontrar y vamos a ver es que el respeto, hubo el respeto, por si acaso, el respeto a las normas tradicionales de, de la literatura clásica. ¿Qué significa eso? Que no se cambió mucho, la literatura no cambió mucho. Ya se respetó bastante lo que tiene que ver a la grecorromana. ¿Cómo podemos saber, profesor? ¿Cómo ha sido? El afán, por ejemplo, el afán, vamos a encontrar acá el afán didáctico, didáctico y moralizador. Lo que vamos a buscar acá, ¿qué cosa es? Que esta literatura pueda ser didáctica, pueda ser novedosa, puede ser llamativa, que nos llame la atención, que no puede ser una literatura muy seria, una literatura muy aburrida, sino que los personajes se puedan, que están en la literatura, se puedan s- semejar a lo que nuestras acciones que tenemos de la sociedad. Entonces, moralizador, el objetivo que esta literatura va a querer es que pueda darnos una enseñanza de ética, de moral. ¿Qué es la ética? Las buenas costumbres. ¿Qué es la moral? Es la práctica de la ética. ¿Y qué es la ética? La teoría de la moral. Entonces, lo que se buscaba acá era que estas costumbres puedan ser reorganizadas, ya puedan ser, sí, ya puedan ser. Ya, eso era lo que se buscaba en esos tiempos. Entonces, ahora lo que vamos a ver sobresale, ¿qué cosa? El teatro a través de la comedia, ya a través de la comedia. Voy a responder una pregunta que tiene acá, me dice, profesor, ¿cómo estaríamos ahora si los españoles no nos hubiesen enseñado su religión? ¿Estaríamos bien o mal? Estaríamos como los primitivos, pues. Así es, estaríamos adorando eh, a nuestros dioses, a nuestros dioses originarios, ¿ya? Estaremos viviendo, creyendo en las divinidades como lo han hecho en el interior del país, que no digo que está mala, pero eso hubiésemos vivido. Entonces, pero si no hubiesen llegado los españoles, te comento, si ponemos en suposiciones, aunque la historia no está basada en suposiciones, te digo esto, hubiesen llegado los portugueses, no hubiesen traído su religión. O si no, en muchos de los casos hubiesen llegado los holandeses, que sí llegaron los holandeses a la zona de Venezuela, ¿no? La zona de esta zona justo del norte de Sudamérica. O los ingleses. Entonces, de una u otra forma hubiesen llegado a alguien, ¿no? Eso sería. Ya eso hubiese pasado. Ya eso es lo que hubiese sucedido. Ya eso es lo que hubiese pasado. Ya, ya eso es lo que hubiese sucedido. Ya, y eso es normal, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que normal.
sucede durante todo este proceso de dominio. Como te digo, si no hubiesen llegado los españoles, hubiesen llegado ellos. Pero si no hubiese llegado ninguno de ellos, entonces lo que hubiésemos tenido, pues, es una religión basada en lo que teníamos. Me dice, pero estoy, ¿qué religión es usted? No, no tengo ninguna. Considero que ninguna, da beneficio, ¿no? Así es. Esa es mi percepción personal, ¿no? Por eso. Entonces, sigamos. Sobresale el teatro a través de la comedia. Entonces, en esta época de la literatura, nosotros vamos a encontrar que el teatro va a ser tan importante, tan necesario, ¿ya? Y que va a ser de suma importancia para nosotros. ¿Por qué decimos que va a ser de suma importancia para nosotros? Porque aquí se va a tomar en cuenta que va a estar con gran expectativa, que ya no va a ser la tragedia. Ya, como le decía, ¿no? Lo que se va a buscar acá es que el teatro ya no va a ser como Romeo y Julieta. ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? ¿Cómo acaba Romeo y Julieta? Julieta finge su muerte, Romeo le cree que murió, se mata, ¿no? Él sí se mata, se envenena, y al final Julieta ve, se levanta de su pseudo muerte, de su falsa muerte, y se da cuenta que su amado ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella también se mata, ¿no? Entonces, al final, los dos amores se matan. Entonces, ese se llama tragedia, cuando el final de los protagonistas acaba mal. Entonces, pero acá en el teatro de este tipo, de Francia, el teatro va a acabar de forma de comedia, ¿no? Gracioso, grotesco. El protagonista va a ser una persona grotesca, alegre, ¿no? Se van a burlar de él, ¿no? Es parte de su vida, de su forma de ser. Entonces, esa era la forma en cómo se atribuía. Entonces, se va a desarrollar, se desarrolla también la fábula, con una pedagógica. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver, acá se va a tomar en cuenta bastante la fábula. La fábula va a ser importante. ¿Con qué? Con un objetivo, darnos una enseñanza. Pues es intención pedagógica. Lo que yo estoy haciendo ahora es pedagogía, enseñándoles. Entonces, lo que va a hacer la fábula es enseñarles a ustedes, dándoles siempre una moral, enseñándoles, en este caso, cuál es el propósito, por qué se da esta obra. Entonces, para eso vamos a ver una obra muy interesante por nosotros, y de la cual he escogido, de todas las que les he mencionado, y estaremos hablando de quién, de Leandro Fernández de Moratín. La obra más clásica que tiene es quién, es El sí de las niñas. El sí de las niñas no es otra cosa, les comento a ustedes, que darnos una enseñanza sobre la sociedad ambiciosa que había en esos tiempos. Que la gente se casaba no porque quería, no porque amaba, sino porque tenía, pues, en este tema, era el tema del negocio, el sí de las niñas. Entonces, ese era el propósito de esta sociedad, darnos a entender que la gente en los casamientos eran qué cosa arreglados. Casamientos que solamente existían para un propósito, para poder amansantar las fortunas de dos familias o salvar la ruina de una familia de la cual necesitaba. Fue en el caso de Paquita, que su madre Irene le hizo casar con Don Carlos. Entonces, eso fue que vamos a ver la trama. Y de eso sucede. Aunque la pregunta es, hoy día la realidad, la actualidad no tiene nada que de diferencia con lo que pasó con el sí de las niñas, o me equivoco. ¿Quién dice usted? ¿Qué creen ustedes? Género dramático. ¿Ya? ¿Qué género tenemos? Especie. La especie es comedia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Emprea
un lenguaje sencillo y está escrito en prosa. Tema principal, lo que nosotros es tema principal. Crítica a la imposición de los padres sobre las decisiones de los hijos. Ese sería entonces el mensaje que nos quiere dejar esta obra. Ya jóvenes, entonces vamos a ver un pequeño video y con eso estaríamos pues tratando de culminar el día de hoy. Ya, a ver, los voy a dejar. Vamos a ver el video, esto por acá, muy bien. El sí de el sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante. Así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada, y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama.
Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella, y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él, y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más, y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía, y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien. ¿Qué tal les pareció la obra? A ver, coméntenme. ¿Qué tal? Muy bien, ¿sí o no? Entonces, hemos visto cómo la sociedad de aquellos tiempos se creaban pues los matrimonios. Era muy común ver eso, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta aquí nos quedamos nuestra clase del día de hoy. La otra semana hay que tomar en cuenta que tenemos el examen, por favor, no se olviden, tenemos el examen ya. Con eso estaremos culminando. Y también pues sería mi última clase con ustedes, ya que otro profesor va a asumir la responsabilidad del profesor que estaba en un principio de año. Entonces, él va a estar tomando la dirección de este curso durante el mes de diciembre en adelante. Muy jóvenes. Entonces, ha sido un gusto. Hasta el día de hoy hemos compartido con ustedes las clases que hemos tenido. Ha sido también una alegría. Y entonces la otra semana, pues solamente nos tocaría reunirnos para el examen, un pequeño repaso, y con eso estaríamos pues culminando en esta oportunidad, haberlos también agradecerlos por haberlos conocido. Muchas gracias. Entonces nos estamos retirando. Gracias, Chao, profesor. profe. Hasta luego, nos vemos.